Hola Mercedes, ¿cómo estás? Ay, bien, gracias a Dios, profe. ¿Y tú? Bien, gracias a Dios, bien. Qué Sí, alegría verte. igual, ¿cómo has estado? ¿Qué tal todo? Bien, con bastante lluvia acá, profe. Ah, ¿verdad? Está lloviendo bastante. Sí, sí, Eh, profe. bueno, Debido al coletazo del huracán de México. sí, por esa razón Mm, está cambiando el Sí, tiempo. sí, es por eso. Mm, ya, ya. Bueno, de todas maneras, la lluvia también es muy necesaria, ¿no? Claro, la temperatura cambia, sobre todo eso, ese calor tan horrible que hace. Claro, Es- que mejora por el calor tan horrible que siempre hace acá. Entonces, bueno, mejor siquiera, ¿no? Mejora un poco. sí. Bueno, Hola, profe, buenas noches, ¿cómo estás? Meli, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, profe, gracias a Dios. ¿Cómo va todo? Bien, sí, señor. ¿Qué tal la cena de la noche con Wilson? Rico, profe, te pensamos harto. Nosotros, el profe, están en clase todavía. Estoy haciendo fieros con una hamburguesa en la mano. Nos toca cuadrar. Y llegaste tarde, me imagino. No, claro, yo llegué a Soacha como a las 10 pasadas, súper Claro. pasadas. Pero a esa hora ya baja un poco el trancón, entonces es más fácil. Sí, es la ventaja, es la ventaja. Sí. Pero sí hay un sitio por el lado de la universidad que queda detrás, que es súper rico. Ah, sí, vea, chévere. Sí, señor. Toca para cierre de semestre y cierre de carrera y cierre de todo. Ir a Sí, comer allí. claro, chévere. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañero. Amparo, bienvenida, ¿cómo estás? Bien, sí, señor. Bueno, bienvenida. Bienvenidos todos. Yo creo que vamos a ir dando inicio. Ay, yo quedé en... Bueno, mientras se van conectando. Mensajes. Mensajes, estudiando, grupos. Buenas noches, profe, compañeros. Buenas noches. Listo. Es que hasta ahora me acordé. Estaba subiendo a la plataforma el artículo que les había comentado, que se llama Repensar la inspiración bíblica, ¿sí? Teniendo en cuenta como lo que se dialogó un poco la sesión anterior. El autor es Eduardo Arens y tiene que ver precisamente cómo podemos hoy día, a la luz de todos los descubrimientos de la tradición oral,
de todos estos condicionamientos, cómo podemos seguir pensando en la inspiración bíblica, no a pesar de, sino a través de todos estos condicionamientos de los que hemos hablado. Es un artículo bastante interesante que para el que desee, pero creo que le subí el que no era. Bueno, igual a la final, sí, al final de la clase lo van a tener allí. Permítanme un segundo. Recursos pedagógicos. Profesor Cristian, compañeros, buenas noches, Dios les bendiga. Lidia, bienvenida. Listo. Ahí sí quedó, ahora sí, que les había enviado uno, pero de 2 páginas nomás. Bien, pues para los que deseen como profundizar en el tema de la inspiración bíblica, como les digo, hoy día no se habla de la misma manera de la inspiración bíblica, de cómo se habla, pues, o cómo se hablaba hace unos años, ¿sí? Como hace 50 años, 40 años. Hoy día, pues con todo el influjo de las ciencias bíblicas, se habla de una manera distinta acerca de la inspiración bíblica. Y tiene que ver precisamente con todo lo que hemos hablado de la tradición y la transmisión de esta tradición. De hecho, para los que quieran también profundizar en este tema, recuerden que pues en esta clase es muy limitado el tiempo que tenemos. Hay un autor que se llama Santiago Guijarro, y él acaba de publicar un libro que se llama La transmisión del Nuevo Testamento. Permítanme, rectifico bien. La transmisión. Se llama la memoria viva de Jesús, dinámicas de la transmisión oral, ¿sí? Se llama el libro, La memoria viva de Jesús, dinámicas de la transmisión oral. Es un libro que acaba de ser publicado. Santiago Guijarro tiene algunos videos donde habla acerca de este libro. Sin embargo, pues no ha llegado a Colombia, creo que llega como a finales de noviembre, creo que está llegando, o a mediados de noviembre, me dijeron que estaba llegando. Es un libro bastante recomendado. Santiago Guijarro es un buen autor y pues de alguna manera retoma y recoge las últimas investigaciones acerca de la transmisión oral. Entonces sería, para los que quieran de pronto profundizar en el tema, sería un buen material también. ¿Listo? Bueno, lo dejamos allí. Vamos a pasar en este momento a dialogar acerca de las cartas del Nuevo Testamento. Nosotros tuvimos la oportunidad de dialogar un poquito acerca de la lectura la sesión anterior. Sin embargo, hoy lo que vamos a hacer es una presentación. Voy a compartir con ustedes pantalla. Listo. ¿Me dicen por favor qué pantalla están viendo? La que dice cartas en el Nuevo Testamento. Nuevo Testamento. Ok. Tengo varias pantallas abiertas.
Listo, las cartas del Nuevo Testamento. Es como la sesión que nos corresponde para el día de hoy. Cuando hablamos nosotros de las cartas del Nuevo Testamento, pues según la lectura, como ustedes vieron aquí en Donald Carson y Douglas Moo, hay todo un debate en cuanto a cómo entender también las pseudoepigrafías o los seudónimos, ¿no? De hecho, el debate que se levanta es importante porque de eso también va a depender hasta qué punto yo puedo decir que una carta fue escrita por Pablo y cuál carta no fue escrita por Pablo, ¿sí? Muy bien, vamos a mirar un momento la diferencia entre cartas o epístolas, o por lo menos algunos planteamientos que se han formulado, la importancia también de las cartas del Nuevo Testamento y cómo se escribieron estas cartas. Además, cómo también era el envío de estas por las grandes y distintas ciudades del Imperio Romano. También miraremos un poco de cómo se leían y miramos si estas cartas del Nuevo Testamento son algo nuevo en el contexto de Pablo o si de hecho ya existían algunas de estas cartas y cómo se formó también esta colección de cartas del Nuevo Testamento. Hay muchos temas más, digamos que Carson propone otros temas, sin embargo, por razones de tiempo, vamos a hablar solamente de esta parte. ¿Listo? Muy bien, aquí tenemos lo primero, es que surge la pregunta de si cartas o epístolas son lo mismo. Según lo que decía Carson, ¿recuerdan? ¿Qué propone él? ¿Son lo mismo? ¿Son diferentes? ¿Wilson? No, no son iguales. Las epístolas tienen digamos que son como más, digamos que es una más formal, son más formales, tienen una estructura más detallada, mientras que las cartas son más informales, es como una comunicación entre dos personas que están al mismo nivel. Entonces, eh, las epístolas son mucho más elaboradas, mucho más estructuradas y tenían una implicación de mayor rigurosidad frente al tema del destinatario y todo ello. Ok, gracias. Gracias, Wilson. María José. Sí, profe, de acuerdo a las cartas también decía que la carta daba como un sentido de inmediatez, que ese era como de persona a persona y se veía como establecer una propia relación, pero algo que me llamó la atención fue que dijo que era pastoral, para un sentido pastoral, de pastorear a distancia. Ok, ok, gracias María José también. Entonces nosotros aquí tenemos que hay una diferencia entre una carta y una epístola. Ahora, esto también varía mucho. Hay ciertos autores que proponen ciertas diferencias que son un poco más marcadas, de hecho a veces entran a lo muy particular. Sin embargo, hay otros autores que las toman como sinónimos. Es más, que dicen que no hay diferencia alguna. Entonces, en este sentido, lo que se propone es eso, una propuesta, no esa manera como de dogma ni algo radical, porque sí varía bastante en cuanto a las posiciones, ¿sí? Baste decir, por ejemplo, que en la carta dicen algunos que son documentos privados, de carácter privado, ¿sí? Son ocasionales, aquí ya entramos a discrepar un poco porque las epístolas pues también son ocasionales, es decir, surgen en la medida que quieran responder a una circunstancia particular. Escritos sin una intención literaria, en otras palabras, escritos de manera informal. No se pretende que sea leída por un público grande, sino más bien es una carta donde puedo dirigirme a una persona de manera informal para pedir algo o comentarle algo. Entonces, en ese sentido, no es que tenga una estructura pues muy elaborada ni algo por el estilo, ¿sí? Escritos sin intención literaria y
son cartas que también reemplazan una visita. ¿Sí? Pablo, de hecho, dice, me gustaría irlos a ver o me hubiera gustado estar con ustedes, pero pues prefirió en este caso o sus condiciones lo limitaron para irlos a visitar. En cuanto a las epístolas, son documentos literarios, en este caso pues ya tienen una elaboración más concreta, tienen una conciencia pública, a diferencia de la carta, pues que son documentos privados. En la epístola se pretende que sea un poco más amplio, tienen conciencia de que otras personas al margen pues del destinatario puedan leerla. Por eso dice que son de conciencia pública. Son también escritos para una amplia audiencia, como hemos dicho. Sin embargo, como acabo también de decir, esta distinción no puede aplicarse estrictamente a los escritos de Pablo, ¿sí? No se pueden aplicar estrictamente a los escritos de Pablo. De hecho, una de las cosas donde los autores más tienen coincidencia o hay un consenso mayor, es que las cartas son documentos con una audiencia privada, de naturaleza personal, mientras que las epístolas tienden a ser leídas por una audiencia un poco más amplia, ¿sí? Por ejemplo, Pablo va a escribir a los cristianos de Colosas esto. Colosenses 4:16. Después de haber leído ustedes esta carta, ¿se refiere a cuál carta? La de los colosenses. Mándenla a la iglesia de la Odisea. Entonces, la carta en un principio tiene un destinatario concreto que es Colosas, que son los colosenses. Pero después, esa misma carta puede servir de fundamento también para otra iglesia, en este caso la iglesia de la Odisea. Mándenla a la iglesia de la Odisea para que también allí sea leída. Y ustedes a su vez lean la carta que les llegue de allá. Es decir, hay como una transferencia circular donde la carta tiene que ser enviada y la de ellos también tiene que llegar a mi audiencia, pues para ser leída también y podamos como comunidades alimentarnos mutuamente. Entonces, las cartas sí son circunstanciales en su primer momento. Colosenses la iglesia de Colosas estaba viviendo una particularidad y Pablo quiere responder a eso. Sin embargo, Pablo mismo ve que aun cuando está escribiendo esas particularidades de los colosenses, eso mismo puede alimentar la iglesia de la Odisea, ¿sí? Y lo mismo con la carta a los laodicenses. Muy bien. Segundo punto, importancia de las cartas en el Nuevo Testamento, ¿sí? Lo primero que podemos decir es que no son las primeras en el canon, pero fue lo primero que se escribió. Ahora, ¿qué es lo que primero aparece en el canon del Nuevo Testamento? Los evangelios, ¿verdad? Los evangelios son lo que primero aparece en el canon. Sin embargo, eso no quiere decir que los evangelios se hayan escrito primero. Al contrario, los evangelios parece ser que fue una de las últimas cosas que se escribieron, sobre todo el Evangelio de Juan, que es uno de los más de los últimos que se escriben. De manera que no es Pablo el que bebe de la tradición de los evangelios, sino que probablemente son los evangelios los que beben de una tradición probablemente paulina. Para elaborar los evangelios había unas fuentes que probablemente también hacían parte de toda la teología o la primera tradición de la que Pablo también echó mano.
Para resumir esta parte, significa que el canon del Nuevo Testamento no está en orden cronológico. Lo que vemos allí no es un orden cronológico, sino que es un orden un poco más teológico y un orden que se fijó por la iglesia primitiva también e incluso por la decisión en consenso de algunos concilios de esta época de la iglesia primitiva, ¿sí? Entonces las cartas, aun cuando no aparecen de primeras, al parecer fue de las primeras cosas que se escribieron, ¿sí? Lidia, tienes la palabra. Gracias, profe. Quería pedirle el favor si me puede ampliar esto que usted dice de que no es Pablo quien bebe de la tradición de los evangelios, sino a la inversa, que son los evangelios quienes beben de esa teología paulina. ¿Cómo es? No comprendo, profe, gracias. Vale, Lidia. Recordemos que cuando alguna persona va a escribir, pues no escribe de llano como si Dios le revelara unas palabras caídas del cielo, como si los tomara y de un momento a otro salió el evangelio, ¿sí? Todo escritor pues escribe dentro de un marco de una tradición. Esa tradición es recibida y transmitida. Pablo mismo lo dice cuando está hablando de la cena del Señor. Eso que yo mismo recibí, les transmito, que el Señor mismo, la noche que fue, ¿de dónde recibió Pablo eso? Pues se sabe que hubo una tradición anterior y que Pablo no se está inventando eso. Hay alguien antes de Pablo que ya sabía de esa tradición y Pablo bebió de eso, ¿sí? Ahora, en el caso de los evangelios no se escribieron de primeras. De hecho, se escriben 30, 40, 50, hasta algunos dicen 60 años posterior a la muerte de Cristo, ¿sí? De manera que las cartas tienen una teología que es más cercana, o una tradición que es más cercana al acontecimiento de Cristo. Pablo bebe de una tradición que es muy incipiente al acontecimiento de Cristo, ¿sí? De manera que la primera tradición y la primera teología, la primera ortodoxia, se puede ver reflejada en las cartas de Pablo, no tanto en los evangelios. Los evangelios cuando van a escribir pues su evangelio, los evangelistas cuando van a escribir su evangelio, recogen una tradición que ya es muy amplia y esa tradición puede ser parte también de la teología y la ortodoxia de Pablo, ¿sí? Puesto que Pablo escribe primero. Entonces, no, en ese sentido, por eso decimos, no es Pablo quien se basa en los evangelios, porque cuando Pablo escribe, los evangelios no existían. Es más probable que los evangelistas se basen en una tradición, si no directamente de Pablo, si en una tradición que bebe las fuentes en las que se basó Pablo, ¿sí? A eso nos referimos. Muy bien. De los 27 libros, estamos con el tema de la importancia de las cartas. De los 27 libros del Nuevo Testamento, 21 libros son cartas. En ese sentido, nosotros sabemos que la mayor cantidad del Nuevo Testamento tiene este género literario y como tal, pues, es prácticamente de las cosas más importantes aquí. Ahora, de los libros restantes, 2 contienen cartas dentro de sus textos. Por ejemplo, el libro de Hechos y Apocalipsis. Pues Apocalipsis es bastante notorio. ¿Recuerdan cuáles son las cartas del Apocalipsis? ¿A las 7 iglesias? Exactamente. Entonces, de hecho, algunos autores han sugerido que la estructura del Apocalipsis es como si fuera una carta grande, ¿sí? No necesariamente, pues una carta con estilo apocalíptico.
El caso es que Apocalipsis como tal también tiene unas cartas dentro de su libro. Entonces, en este caso lo que vemos es que hay una importancia bastante grande por su mismo contenido y porcentaje de este género en el Nuevo Testamento. En el contexto del Nuevo Testamento, seguramente circularon muchas otras cartas. Pablo nos muestra alusiones a unas cartas que no llegaron a formar parte del Nuevo Testamento, ¿sí? Por ejemplo, vamos a usar la Biblia, ¿sí? ¿Ustedes todavía usan la Biblia? Sí, me imagino que todavía. Vamos a usar la Biblia en 1 Corintios 5:9. ¿Qué dice 1 Corintios 5:9? Dice, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. ¿Hasta cuál leo? El 9 sí, 5:9 está bien. Ok, solamente dice, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Ok, ¿a qué carta se está refiriendo Pablo ahí? Si es 1 Corintios. ¿Se está refiriendo a 2 Corintios? ¿O a A qué la se anterior, refiere? profe. ¿Y cuál es la anterior? 1 Corintios. Pero estamos leyendo es 1 Corintios. La que tenemos se perdió. Bueno, la que hay mejor se perdió. Pues Pablo nos está hablando de una carta que no tenemos en la mano, no tenemos acceso a esa carta, ¿sí? Y la escribió Pablo también. En ese orden de ideas, pues simplemente tenemos que decir, no sabemos qué decía esa carta, puesto que pues no contamos con ella, ¿verdad? Hay otro ejemplo que es el que acabamos de leer, que está en Colosenses 4:16. ¿Podríamos volver a leerlo, por favor? ¿Qué dice Colosenses 4:16? Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Ok, entonces tenemos claro que la carta de Colosenses, que sí la tenemos, debía ser leída en la Odisea. Pero los laodicenses también tenían una carta que tenía que ser leída en Colosas. La pregunta es, ¿y dónde está la carta a los laodicenses? Que se supone que también la escribió Pablo. ¿Dónde está esa carta? Otra vez, no tenemos acceso a esta carta, pero Pablo las escribió. Entonces, parece ser que antes de 1 Corintios, Pablo envió una carta y parece ser que también a la iglesia de los laodicenses, a la iglesia de la Odisea, Pablo también escribe una carta, pero son cartas que a las que no tenemos acceso. No entraron al canon porque probablemente, y aquí ya cualquier ejercicio de palabra que se diga es una conjetura, probablemente en el momento de la recolección del canon ya no existían estas cartas, se perdieron. Porque de haberse tenido en cuenta, sabiendo que Pablo las hubiera escrito, hubieran hecho parte del canon. Pero en este caso, pues no existen. Por lo tanto, no hicieron parte del canon. Eso también nos ayuda a pensar un poco que lo que Pablo escribía, como ustedes mismos han dicho o dijeron en la sesión anterior, no tenía un criterio propiamente de que fuera palabra sagrada o palabra inspirada o una palabra, quién sabe cómo, ¿sí? Pablo solamente está dirigiéndose a comunidades que tienen y están viviendo circunstancias particulares y desde allí él escribe, ¿sí? Eso es lo que vemos en el Nuevo Testamento. El carácter de la inspiración, el carácter de la revelación
no es algo de conciencia del autógrafo, ¿sí? Repito, el carácter de inspiración de un libro no es algo propiamente de la conciencia del autógrafo, del autor quien escribe. Eso también es una cuestión donde una colectividad de fe también califica y clasifica a tales escritos como palabra sacra, como palabra sagrada, como palabra inspirada, ¿sí? Obviamente bajo unos criterios bien establecidos, pero es así, es así. Por eso también muchos de los escritos que circundaban en esta época pues no entraron al canon del Nuevo Testamento. Es probable que si la primera iglesia hubiera aceptado, por ejemplo, la carta a Clemente, por lo que ellos hubieran decidido, nosotros hoy día hubiéramos dicho que eso es palabra de Dios también, ¿verdad? Pero como ellos dijeron que no, pues hoy día nosotros decimos que no. Eso para decir que el canon del Nuevo Testamento nos llega a nosotros por tradición, por un consenso de la iglesia primitiva, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros contamos con 27 libros, pero que una comunidad, repito, decidió y llegó al consenso de que fuera así. Pero nosotros en ningún momento vamos a tomarnos como la osadía de empezar a mirar con ciertos criterios y decir, no, mira, para mí el canon realmente es de 25. Yo no creo que ni Apocalipsis ni la segunda carta de Pedro sean palabra de Dios, ¿sí? No, no hacemos nunca ese ejercicio porque por tradición nos ha llegado que 27 libros son los que se consideran como palabra de Dios. Pero ustedes recuerdan cuando vimos el tema del texto del Nuevo Testamento y cuando veíamos lo de crítica textual, cuando Tischendorf encuentra, por ejemplo, el Códice Sinaítico, pues tiene el Antiguo Testamento y tiene el Nuevo Testamento. Y aparte del Nuevo Testamento, ¿qué más tenía? ¿Recuerdan? En el Códice Sinaítico tenía la carta Clemente y el pastor Hermas. Dos textos que probablemente para esa comunidad eran sagrados. Pero como ya se había establecido un canon antes, entonces pues no, para nosotros no significan nada, ¿sí? Bueno, muy bien, eso digamos como a manera de este dato. Entonces, para concluir esta parte, no significa que lo que tenemos en la Biblia es la totalidad de los escritos de Pablo. Pablo escribió más cosas, pero no tenemos acceso a esas cosas que escribió Pablo. Se perdieron. Hay personas que preguntan, ¿y qué pasa si la arqueología encuentra la carta a los laodicenses? Pues a saber, quién sabe, nadie sabe qué va a pasar si, si se encuentra, ¿sí? Probablemente algunos la tomen como inspirada, otros digan, no, nos cerramos y tenemos son 27 y no más. Pero pues yo no sé qué va a pasar si eso pasa. Muy bien. De las 21 cartas del Nuevo Testamento, 13 fueron escritas por Pablo. Ahora, ustedes vieron en la lectura que esto también es una hipótesis. Y es una hipótesis conservadora. Es una hipótesis donde se propone que 13 cartas son de Pablo. Sin embargo, cuando leímos, por ejemplo, a Antonio Piñero en las primeras lecturas de esta clase, vimos que Antonio Piñero de hecho dice que son 7 cartas escritas por Pablo, no 13. ¿Por qué se dice que fueron 13? ¿Por qué se dice que fueron 7? ¿Por qué otros dicen que son 9? Por la diferencia literaria que existen entre las cartas. Hay unas cartas que son muy diferentes en cuanto a estructura, en cuanto a terminología, en cuanto a ideas teológicas. Entonces algunos autores llegan a decir, no, esta carta es tan diferente al pensamiento de Pablo que no la escribió Pablo. Su terminología es muy distinta. Por eso es que autores como Don Carson van a proponer que el uso de seudónimos, el uso de amanuenses
va a ser supremamente importante a la hora de definir la autoría de las cartas de Pablo, porque los emanuenses tenían también cierta libertad a la hora de poner por escrito este tema. ¿Listo? Las otras 8 cartas son llamadas frecuentemente cartas católicas o universales, que significa que no tienen un destinatario específico o un destinatario particular. En el caso de Santiago, ¿recuerdan Santiago a quién les habla? ¿A una persona? ¿A quién le habla Santiago? ¿Recuerdan? A cristianos dispersos, profe. Exacto, exacto. A los que están en la diáspora, en la dispersión. Pues no hay una persona particular, sino que es una carta que se lee para una comunidad, para una colectividad, ¿sí? Bueno, no sé si hasta allí tengan preguntas, tengan algún comentario, si quieren aportar, pues bienvenidos, no me dejen hablando solo. Muy bien, seguimos entonces con la escritura de las cartas, ¿sí? La escritura de las cartas. Cuando hablamos de la escritura de las cartas, la pregunta obvia es quién la escribe, ¿sí? ¿Quién la escribe? El estudio de cartas antiguas revela que a veces las personas escribían sus propias cartas y otras veces usaban los servicios de un secretario, o lo que llaman en la antigüedad un amanuense o un escriba, ¿sí? Esta práctica para nosotros es extraña porque hoy día no se hace, pero era algo muy común en el mundo antiguo. Era algo muy, muy común. Aunque, pues nosotros sí tenemos, no los llamamos amanuenses, pero de alguna manera los escritores a veces también tienen escribas que les van narrando o les van escribiendo sus ideas, ¿sí? Entonces, estos personajes se llaman amanuenses, una persona que escribe, una persona que escribe. Ahora, ¿por qué existían amanuenses? ¿Recuerdan lo que dice Don Carson acerca de eso? ¿Por qué existen amanuenses? Él da por lo menos 2 razones. Una razón es por... El alfabetismo. Exactamente. Había mucha persona analfabeta que no sabía siquiera escribir o no tenía la capacidad para redactar como tal ciertas ideas retóricamente. Por eso había un oficio, pues que eran el de escriba. El escriba en este sentido no solamente escribía, sino que tenía ciertas libertades también, según ciertas hipótesis que nos propone Carson, ¿sí? Otra de las razones era por, ¿cuál? ¿Recuerdan? Por el alto costo que implicaba también la escritura. La escritura no era como hoy día donde pues todo el mundo tiene acceso al papel y a un esfero y escriba. Y si se dañó, pues arrugue el papel, bótelo y ahí hay otro a la mano. Pues en este tiempo no. En este tiempo pues el papiro era una cuestión carísima. Era algo que estaba realmente destinado a personas que tenían dinero, porque no era una tarea fácil tener papel a la mano, ¿sí? Bueno, un amanuense es que el autor dictaba palabra por palabra. Esto es una posibilidad. El autor dicta palabra por palabra lo que se va a escribir. Pero hay otra posibilidad, y es que el autor dictaba frase por frase, ¿sí? Ya no se trata de dictar, quiero que pongas esta palabra, sino que dictaba una frase y el autor después la retenía en la mente, el amanuense, y la ponía por escrito. Era otra posibilidad. Otra posibilidad que tenía el amanuense era el autor relataba el contenido básico. Ojo, esto es importante. El autor relataba el contenido básico y dejaba
la libertad al escriba para formular los detalles. ¿Mm? Es en esta posibilidad donde Carson dice que se puede encontrar una solución para mirar por qué ciertas cartas de Pablo no son tan similares a las que él comúnmente escribía. ¿Sí? ¿Por qué? Por la libertad del escriba. ¿A qué se debe la diferencia temática? ¿A qué se debe la diferencia retórica? ¿A qué se debe la diferencia de términos? A que el amanuense tenía cierta libertad para formular algunos detalles. Pero eso no quiere decir que no sea de Pablo. Es de Pablo, pero el amanuense tenía una libertad, ¿sí? Obviamente esto es una posición diferente a la de Piñero, por ejemplo, a la de Herman. Carson de alguna manera parte desde esta postura que se está planteando, ¿sí? Vamos a mirar algunos ejemplos. Otra vez tengamos de pronto a mano nuestras Biblias, desempolvémoslas por favor y miremos este texto. Romanos 16, 22. ¿Qué dice Romanos 16, 22? Profe, buenas noches. Romano 16, 22 dice, yo Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Ok, entonces, ¿por qué esta carta se ha dicho que es una carta que escribió Pablo? Si esta carta no la escribió Pablo. Podría decirse que Tercio era el amanuense que estaba apoyando a Pablo en la escritura de esta carta, ¿no? Claro, esa es la razón. Ujú. Pero entonces, miren que el mismo texto del Nuevo Testamento pues nos dice eso. Pablo no escribió esa carta. El escriba realmente fue Tercio, ¿sí? Entonces, el amanuense, de alguna manera, incluso envía saludos por su propia cuenta. ¿Será que Pablo fue el que le dijo al amanuense que escribiera eso? Porque dice, yo Tercio, que escribo esta carta, os saludo en el Señor. Mire, digamos, el grado de libertad que tenía el amanuense. Incluso tiene tanta libertad porque es un hermano de Pablo y un hermano de la comunidad que hasta envía su saludito de paso. ¿Sí? Germán, tienes la palabra. Profe, y a pesar de que, por ejemplo, si vemos el capítulo 1 de Romanos, comienza con un saludo de Pablo, dice de Shaul o de Saulo o de Pablo, un esclavo de Mashiach Yeshua, un emisario, porque fui llamado y apartado por las buenas noticias de Yahweh. O sea, ese saludo lo hace Pablo, pero veo que en el capítulo que leímos ahorita, el 16, lo hace Tercio. O sea, a pesar de que ese saludo viene en el primero, digamos, en el inicio de la carta viene de Pablo, es probable que si la haya escrito Tercio o que algunas palabras, no todo, sino que parte de eso lo haya escrito Tercio y otra parte Pablo. No sé. Gracias, Germán, por el aporte. Para nosotros, y lo común, digamos, en la tradición de los amanuenses, es que la autoría no recae sobre el amanuense, ¿sí? La autoría recae con toda totalidad de la carta sobre Pablo. Pablo es el autor de la carta, ¿sí? Aun cuando él no la escriba. Probablemente esas palabras que dicen Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio, probablemente esas palabras salieron de la boca de Pablo, pero quien está escribiendo es Tercio, ¿sí? Volvemos a decir allí quién es el autor, Tercio o Pablo. Pablo es el autor de estas palabras, pero quien las escribe, en este caso, es Tercio. Ahora, en Romanos 16, 22, se está diciendo es que incluso la libertad que tiene el amanuense da para que él meta mano y diga, yo también los saludo, yo también los saludo.
¿sí? Ok, profe, gracias. Es más, vamos a ver ahorita que incluso todo lo que se cuenta en alguna carta no es la totalidad de lo que se quiere decir. Hay mucho más por decir, solo que en la carta no se dice. Otro ejemplo. Pablo mismo toma la pluma para agregar de su puño y letra una nota final de la carta. Esto probablemente para que muestre como un sello y una firma de que Pablo es quien está ahí junto al amanuense redactando lo que se quiere escribir. Es como decir, apruebo lo que se dice. Es como cuando una carta escrita, no sé, por algún banco o una carta de pronto desde una institución, se las envían a ustedes. Probablemente esa carta no la escribe el gerente de la empresa, probablemente la escribe la secretaria, pero la firma que tiene no es la de la secretaria. La firma es la del gerente, porque el peso es el del gerente. Pero el gerente tiene que haber leído y tiene que mirar, pues, para firmar. Entonces, en este caso, Pablo toma la pluma y probablemente firma las cartas de su puño y letra, de esta manera avalando que la totalidad de lo que se ha escrito es lo que él quería transmitir. Esto es evidencia de que Pablo muchas veces no escribía sus cartas como ya lo hemos visto. Miremos otros ejemplos. Por ejemplo, yo, Pablo, les escribo a ustedes este saludo de mi puño y letra. 1 Corintios 16, 21. En otras palabras, al parecer, la carta a los Corintios tampoco fue escrita por Pablo, sino por un amanuense. Otra vez digo, sí, el autor es Pablo, pero haciendo uso de algo que era muy común en la época, que era un amanuense. Miren ustedes, Gálatas 6:11, ¿con qué letras tan grandes les estoy escribiendo ahora con mi propia mano? Otra vez. Colosenses 4:18, yo, Pablo, les escribo este saludo de mi puño y letra. ¿Por qué Pablo aclara esto si se supone que él lo hubiera escrito todo? Probablemente porque está haciendo uso de los amanuenses, ¿sí? Un ejemplo más, yo, Pablo, les escribo este saludo de mi puño y letra, así firmo todas mis cartas, así escribo. Segunda Tesalonicenses 3:17. Yo, Pablo, escribo con mi puño y letra, yo lo pagaré, ¿sí? Entonces, el trabajo con los amanuenses puede también ser de días, y más por la extensión de las cartas de Pablo. Ustedes vieron, si hicieron toda la lectura, que incluso en las cartas o en el trasfondo grecorromano existían también unas cartas, por ejemplo, de Séneca. Estas cartas tenían una extensión algunas veces muy larga y otras veces muy corta, ¿sí? Sin embargo, la carta de los romanos es algo descomunal, es una carta muy, muy larga que escribe. Entonces, esto no es un trabajo de un día, esto no es un trabajo de 2 días, esto es un trabajo de mucha reflexión que Pablo probablemente hizo uso de tercio de sus habilidades, pero no durante poco tiempo, pudo ser durante bastante tiempo. Probablemente Pablo dejó que el amanuense, como ya hemos dicho, tuviera cierta libertad en el estilo literario y de vocabulario en sus cartas. Y esto explicaría la divergencia que algunos escritos encuentran en sus cartas, ¿sí? Es un problema que se puede solucionar a nivel de amanuense. Otros autores han sugerido más bien que no se trata de que Pablo, o sea, que sí se trata de que Pablo usara amanuenses,
pero que la diferencia y las divergencias e incluso discrepancias en ideas teológicas que se ven entre una carta y otra, más bien responde a una comunidad paulina que, bebiendo de su propia teología, después elaboran ciertos escritos de manera seudónima. ¿Qué quiere decir? A manera de que dicen que fue Pablo, pero en realidad no la escribió Pablo. ¿Sí? Era algo que es muy común en la época del Nuevo Testamento. Yo no creo ni le veo mucho complique a probablemente decir que hubiera pasado así. ¿Sí? No sabemos exactamente si pasó así. ¿Sí? Hay argumentos de lado y lado. Pero tampoco atentaría a mi fe el hecho de saber que una comunidad probablemente posterior haya escrito un tratado teológico y circunstancial y que se lo haya atribuido a Pablo. Porque volvemos a decir, el texto inspirado no radica en que nosotros sepamos quién es su autor, sino en la medida de que sabemos que es inspirado y es palabra de Dios. Porque recordemos, por ejemplo, acá el libro de Hebreos, aun cuando no sabemos si fue una persona, si fue una comunidad, cuando no sabemos exactamente cuándo se escribió, no conocemos al autor y aún así lo leemos como palabra sagrada y nos sigue alimentando. Entonces, en esa medida, yo no creo que atente a nuestra fe el hecho de pensar que una comunidad posterior o una persona posterior al pensamiento de Pablo lo haya escrito y nos lo haya transmitido. El caso es que para nosotros sigue siendo palabra de Dios, ¿sí? De esos mismos problemas se ven en el Antiguo Testamento. Ustedes, por ejemplo, van a ver, yo creo que ya escucharon esta terminología del proto-Isaías, deutero-Isaías, trito-Isaías. Tiene que ver con lo mismo, tiene que ver con lo mismo, con que, pues, probablemente una comunidad posterior de la escuela del profeta Isaías escribió y se lo atribuyó a Isaías, porque pues las fechas no concuerdan muy bien con ello. Y no tenemos problema con decir que probablemente fue así, sigue siendo palabra de Dios. Lo mismo va a pasar con Daniel. Ustedes ven que Daniel escribe en ciertos contextos del exilio, pero después termina hablando con términos, en términos apocalípticos ya del imperio griego. Y uno dice, uy, pero ese Daniel tuvo que vivir unos 400 años para situarlo en esto. Obviamente, desde posturas conservadoras, pues siempre va a haber una respuesta frente a eso, ¿sí? Pero pues algunas personas también creen que una persona situada en el contexto que estaba viviendo, el contexto griego, pues relee el libro de Daniel y también hace una intervención y lo pone en nombre de Daniel. Otra vez digo, esto era muy común en el tiempo del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento. No es algo malo como lo vemos hoy día. Para nosotros eso es plagio, o diríamos, uy, no, pero eso es algo ilegal, eso es algo inmoral, eso es algo... Pero es que nosotros estaríamos criticando una tendencia desde nuestros puntos de vista y eso no, pues, no se puede hacer. Para ellos esto era normal, normal. Y ustedes vieron en la misma lectura, pues que vemos una cantidad de seudónimos grandes, ¿no? O sea, el Apocalipsis de Pedro, bueno, aquí nos mencionan varios. Eso está en la parte de los judíos, a ver si lo encuentro. Ya me perdió. Pero bueno, todos como los apócrifos que nosotros comúnmente conocemos también. Ya me perdió. Esa parte la tenía subrayada. Aquí está, por ejemplo, Salmos de Salomón, Primera de Enoc. Bueno, ya hemos visto algunas cosas de estas. Segunda de Enoc,
cuarto de Esdras, Apocalipsis de Sofonías, Apocalipsis de Abraham, Apocalipsis de Adán. Eso en cuanto al Antiguo Testamento. No significa que Adán haya escrito un Apocalipsis, ¿sí? Significa más bien que era normal atribuirle un escrito a un autor para que tenga más peso, ¿sí? El testamento de Salomón, testamento de Job, ese tipo de cosas no es que las tengamos a la mano. Y en cuanto al Nuevo Testamento, pues tenemos lo mismo, Apocalipsis de Pedro, tenemos un Apocalipsis de Pablo, ¿sí? ¿Pablo escribió un Apocalipsis? No, pero era común atribuirle escritos también a Pablo. El Evangelio de Pedro, el Evangelio de la infancia, que es de Tomás. Hay otro Evangelio de la infancia, o sea que el único libro que nos relata los acontecimientos de la infancia de Jesús no es Mateo y Lucas. Sí hay más, pero son pseudoepigráficos, ¿sí? Se le atribuyen a estas personas, aun cuando ellos no lo escribieron, ¿sí? ¿Preguntas hasta allí? ¿Comentarios? ¿Todo va quedando claro? ¿Nada va quedando claro? Profe, pues personalmente yo hasta ahora me entero de esos nombres, o sea, en la lectura, ¿no? Entonces, todo ese tipo de ejemplos de evangelios de Pedro, de Tomás, las oraciones de Manasés, de José, yo todo eso lo desconocía. Esto de epístolas alejandrinos también y de las laodicenses, todo eso lo desconocía. Ok, Jaime. Bueno, bien, gracias, Jaime. Vamos a tener una clase precisamente de apócrifos del Nuevo Testamento, donde vamos a mirarlos, no detalladamente, pero sí de manera general, y miraremos cómo incluso los apócrifos tienen influencia en el Nuevo Testamento, ¿sí? Pues porque hace parte de su entorno literario definitivamente. Ustedes recordarán, por ejemplo, que Judas cita a Enoc, ¿sí? Y uno dice, uy, ¿y a cuál Enoc? ¿Será que está citando a Génesis, el Enoc que caminó con Dios y se lo llevó? No, Judas de alguna manera está citando un apócrifo. Eh, Era el contexto literario de él. La próxima semana que veamos el libro de Apocalipsis, vamos a mirar cómo el Apocalipsis también bebe de toda esta tradición apócrifa. Es muy común, es el entorno literario donde él escribe. Y eso incluso nos puede reorientar las expectativas escatológicas que nosotros tenemos, de cómo pensar en torno al Apocalipsis, antes de elucubrar tantas cuestiones cronológicas de cuándo va a ser el fin del mundo. ¿Sí? Bien, gracias, Jaime. ¿Preguntas? ¿Más preguntas si tienen? ¿Comentarios, aportes? ¿Algo que les parezca relevante que yo no haya dicho y ustedes lo tengan por ahí, lo hayan leído? Profe, tal vez un comentario y creo que lo vamos a ampliar cuando veamos los libros apócrifos y nosotros en el Instituto Bíblico de la Iglesia hicimos el estudio del libro de los Macabeos y efectivamente estos libros, estos 4 libros de los Macabeos son como la base para muchas cosas que pasan en el Nuevo Testamento. Entonces, quería como complementar eso con base en lo que vamos a ver la próxima semana con el tema de los apócrifos. Gracias, Nelly. En cuanto a los macabeos, 2 de ellos son apócrifos, tercera y cuarta de Macabeos. Los primeros 2 se catalogan más como deuterocanónicos. Y esos 2 son los que más tienen influencia la manera de pensar el Nuevo Testamento, que es primero y segundo libro de Macabeos. Como ya también vimos cuando miramos la parte helénica del Nuevo Testamento, pues recuerden que Jesús celebra la fiesta de las luces y la fiesta de las luces no está en el Antiguo Testamento. La fiesta de las luces es algo que surge en la época de los Macabeos y nos narra precisamente toda la historia ese libro. Pues ustedes ven que en el Antiguo Testamento no hay una demonología pues tan organizada
y tan desarrollada como en el Nuevo Testamento. Y cuando terminamos el Antiguo Testamento y empezamos el Nuevo, pues hay una cantidad de demonios por todo lado. Jesús empieza de exorcista a sacar demonios por todo lado. Y uno dice, uy, pero ¿de dónde salió tanto bicho raro? Precisamente es porque en el contexto del intertestamentario se desarrolla toda una literatura apocalíptica, y esa literatura tiene y genera toda una expectativa angeliológica y demonológica. Tiene allí su origen, donde Jesús está precisamente viviendo una experiencia en el Nuevo Testamento, ¿sí? Y así con muchas cosas, pero sí, digamos que esa es la base para comprender el Nuevo Testamento. Ujú. Bien, bueno, vamos a continuar entonces. Miremos un poco acerca del envío de las cartas. Esta clase se acaba, ¿a qué hora? Yo generalmente me paso. A 7 las 8, si no estoy malo, 7:50. 7:50. a las 7:50. Sí, vale. El envío de las cartas. Hoy día, pues, nosotros tenemos un buzón. Bueno, ya casi ni existe, ¿no? Hoy día ni siquiera construyen las casas con buzones. Pero era lo común, ¿no? Un buzón donde se dejaba una carta, había un mensajero, y pues era un oficio también. Lo más común hoy día es de manera formal enviar un correo, ¿sí? Con una carta. Pero también de manera informal se usa Facebook para enviar cartas, o WhatsApp, que es lo más común hoy día. No es tan formal, pero cada vez coge más fuerza enviar también documentos por WhatsApp. Pienso yo que debería hacer todo por ahí, eso le facilita a uno la vida. Sin embargo, pues en el Nuevo Testamento no había correo, no había internet, no había Facebook, no había WhatsApp. Entonces, ¿cómo se enviaban las cartas de un lugar a otro? ¿Cómo se enviaban las cartas de un lugar a otro? Simplemente se hacía a través de mensajeros, mensajería, ¿sí? El emperador Augusto había creado todo un sistema de transporte de cartas con asuntos de política y asuntos de gobierno, ¿sí? El común de las personas para esta transmisión de cartas dependía de amigos o incluso de alguien extraño a quien le podían pagar para que hicieran el favor de llevar la carta de un lugar a otro. Sin embargo, también aprovechaban mucho los viajes, ¿sí? Si había un viaje comercial, pues era donde llegaba todo el mundo a poner sus cartas y decir, pues aprovechemos para que envíen al destino que necesito, ¿sí? Los ricos tenían esclavos que, que hicieran este favor, o no un favor, sino que les tocaba también. Es decir, el esclavo también tenía el oficio de mensajero. Tenía que ir de un lugar a otro para que llevara la carta. De la misma manera, los cristianos también viajaban y llevaban las cartas. Es decir, los cristianos que eran comerciantes y se la pasaban viajando de un lugar a otro, también hacían los favores de llevar cartas de un lugar a otro, ¿sí? En algunas cartas se indica que algún hermano cristiano de confianza fue el portador de la carta. Miremos algunos ejemplos. Tito y otros cristianos llevaron la segunda carta a los Corintios. Dice 2 Corintios 8, 16 y 18. Por favor, leamos ese texto un momento. 2 Corintios 8, 16. Dice así: doy gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma preocupación por vosotros.
16 y 17 al 18. Pues a la verdad recibió la exhortación, pero estando también muy solícito por su propia voluntad, partió para ir a vosotros. Y enviamos juntamente con él al hermano, cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias. Entonces, el texto parece sugerir, no dice que él llevara la carta, pero sí parece sugerir que Pablo primero da gracias por el corazón de Tito, porque aceptó el ruego de Pablo y de alguna manera, o sea, muy diligente, ha ido a ustedes por su propia voluntad, ¿sí? En ese orden de ideas se piensa que pues Tito junto con otros también llevaron la carta. Tíquico fue el portador de Efesios y de Colosenses, según esto. De alguna manera también son ciertas hipótesis, según Efesios 6:21. ¿Qué dice Efesios 6:21? Para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todos lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor. 22. El cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y para que consuele vuestros corazones. Mira lo curioso de esta parte del texto, que no solo lo envía, probablemente con la carta para que ellos la puedan leer, sino que, como les dije antes, todo lo que Pablo quería decir no lo escribió. Hay algunas cosas que Pablo mandó decir, pero a través de su mensajero, ¿sí? Dice aquí, para que ustedes sepan mi situación, todo lo hará saber Tíquico. En otras palabras, Tíquico va a contarle a esa comunidad cómo es la situación de Pablo. Y abajo en el 22 dice, para que ustedes precisamente, o a quien he enviado precisamente a ustedes para esto, para que sepan de nosotros y para que consuele sus corazones. O sea que el trabajo de Tíquico no era solamente llevar la carta, sino contar otras cosas aparte de, ¿sí? Tíquico tenía una tarea diferente. En ese orden de ideas, pues Pablo no contó todo en la carta. Tíquico también contó una parte que no está escrita. ¿Cómo podemos recuperar esas palabras? No podemos recuperar esas palabras. No las tenemos, no tenemos acceso a ellas. Bien, se piensa que Febe fue la portadora de Romanos. Pues por un lado, Pablo es el autor, Tercio es el amanuense y Febe es la que lleva la carta a los romanos, ¿sí? Pablo en este pedazo dice que atiendan bien a Febe. Leamos Romanos 16:1. Romanos 16:1. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. ¿Y el 2? Que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Entonces, en este caso se piensa que Febe es la portadora de la carta, en la medida que incluso Pablo la recomienda. Reciban a Febe, cuídenla, acéptenla, ayúdenla en sus necesidades. Esa parece ser la mensajera de la carta a los romanos, ¿sí? Y como bien sabemos también en Filemón, Onésimo llevó la carta, ¿sí?
Ahora, la lectura de las cartas. Lectura de las cartas. Bueno, de este punto anterior, ¿alguna pregunta? ¿Comentario? Sí, profe, buenas noches. Yo tengo una pregunta. Es que no sé, de pronto, desde que me vi la película de Pablo, Apóstol de Jesucristo, hace como 4 años, eh, como que siempre he tenido la pregunta con respecto a las cartas, si, si presentaron como alguna dificultad o persecución los que estaban llevando las cartas o si las podían llevar con confianza. O digamos en la parte de la persecución, cómo los mensajeros vivían esa parte, si era difícil o si no era difícil. Eso siempre me he preguntado, profe. No sé si tengas la respuesta. No, no tengo la respuesta. No, no sabría cuál fue la experiencia. Lo que se sabe es que en medio de las cartas que enviaba Pablo, pues incluso él estaba viviendo una persecución terrible y él lo dice, ¿no? Por ejemplo, en Timoteo él mismo habla desde la prisión. O sea, y es un preso político, es un preso precisamente por sus ideas, es un preso que ha experimentado la persecución en carne propia. Y es más, dice incluso que él ya está pronto a ser sacrificado, pero se alegra de eso porque también ha caminado en un buen camino, ha vivido buena fe. Eso es lo que sabemos, que en medio de toda la escritura de las cartas, pues sí hay una persecución grande, pero que de pronto se nos hable de la condición de los mensajeros en medio de esa persecución. Uno pensaría que lo hacían a escondidas y que les tocaba con cuidado precisamente por el tema de Pablo, pero pues otra vez sería una conjetura porque no hay de pronto un texto bíblico que nos diga que Febe le tocó duro o que a Onésimo casi lo matan o sea, uno supondría que no es un trabajo fácil. Josué, creo. Perdón, profe, se me fue Ok. se me abrió el micrófono. Perdón. Bien, miremos la lectura de las cartas. Pues las cartas se escriben no para ser leídas, no para que toda la comunidad la lea, ¿sí? Más bien se escriben para que toda la comunidad las escuche. Otra vez, no es para que toda la comunidad la lea, porque pues no es que allá Pablo haya dicho, bueno, vamos a sacar fotocopia de esta carta, cada uno va a tener una copia y no. No solo por esa limitación económica de papiro, sino también por la misma población. La población era analfabeta. Solamente el 10 o el 15% de la población sabía leer. Era una población analfabeta. No todos tenían la rigurosidad pues académica para poder entender o comprender desde la lectura. Era una comunidad oral en su mayoría. Y esto me parece especial porque en la transmisión oral también juega un papel importante los analfabetas. Y esto me parece bellísimo, bellísimo porque Dios no deposita su palabra en los académicos, sino que le confía su palabra a los analfabetas para que la transmitan en ese proceso de tradición oral, ¿sí? Eso lo estaba escuchando hace poco, precisamente en Santiago, en Guijarro, acerca de lo que él propone en su libro. Ese libro hay que leerlo, es acerca de la tradición viva de Jesús. Él tiene todo un apartado precisamente de cómo desde las comunidades analfabetas ese proceso de transmisión oral jugó un papel importante a la hora de las fuentes. Es decir, la palabra de Dios no es algo, tampoco creemos en la palabra de Dios por el hecho de que haya sido depositada en los grandes teólogos, en el Pablo, pues el superapóstol que lucubra las ideas e interpreta la muerte de Jesucristo de tal manera. No,
El mismo Pablo bebe de fuentes que fueron transmitidas y procesadas y recorridas en comunidades que tampoco sabían leer, en comunidades. Esas comunidades son depositarias y son sujetos activos en la transmisión de lo que hoy día nosotros leemos como palabra de Dios. Eso es bellísimo, eso me parece supremamente especial, saber que Dios no deposita su palabra solo en los académicos, sino que se las confía también a este tipo de población. Muchos cristianos no sabían leer y aún si supieran, la mayoría de ellos eran muy pobres, ¿sí? Como para llegar a poseer una copia de estas cartas. Las cartas se escribían para ser leídas públicamente, ¿sí? Incluso las que se dirigían a un individuo específico, como la carta a Filemón. ¿Qué dice Filemón 1 y 2? Miremos Filemón. A ver qué nos dice. Dice a la amada hermana Apía y Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa. Ajá. Entonces, mira que Pablo está dirigiendo, prisionero de Cristo y hermano de Timoteo, a Filemón, nuestro amado hermano y colaborador, a la hermana Apia, Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Es una población, pues, muy pequeña, ¿no? Es un destinatario que es una casa, es una iglesia pequeña y no es, pues, a toda una comunidad gigante. ¿Sí? En ese sentido, incluso también a ellos debía ser leída en esta parte. La carta se leía en voz alta frente a la congregación. Primera de Tesalonicenses 5:27. Leamos ese texto también. Primera de Tesalonicenses 5:27. Dice, les encargo delante del Señor que lean esta carta a todos los creyentes. Ok, ahí Tesalonicenses nos está diciendo que la carta debe ser leída a todos los hermanos, ¿sí? Los hermanos son escuchas activos, no solamente se propone como que todos las pueden leer, sino que se debe leer se debe leer a todos los hermanos. La persona que portaba la carta agregaba, esto también es importante, la persona que portaba la carta agregaba más información que no estaba escrita de parte del autor de la carta, ¿sí? Agregaba más información que no estaba escrita de parte del autor de la carta. Ya lo vimos un poco, tiene que ver precisamente con cómo el mismo autor tiene la posibilidad de agregar cosas. Miremos en solo un caso, Efesios 6:21. Profe, pero aquí no Efesios se refería al 6:21. amanuense, sino a quien la portaba y la llevaba. Es decir, que esa información Sí, era oral. exactamente, Ya sé. exactamente. Efesios 6:21. Bueno, es el mismo texto que acabamos de leer, ¿sí? Que Tíquico iba a comentar cómo estaba la situación de Pablo, ¿sí? Y obviamente pues Tíquico lo va a hacer en sus propias palabras también. Colosenses 4:7 dice, en cuanto a todos mis asuntos, bueno, es el mismo texto, también nos informará Tíquico, nuestro amado hermano fiel, ministro y consiervo en el Señor, porque precisamente para esto os he enviado, para que sepáis de nuestras circunstancias y que conforte vuestros corazones, y con él a Onésimo, fiel y amado hermano, que es uno de vosotros. Ellos os informarán acerca de todo lo que pasa aquí, ¿sí? Pues otra vez,
la persona que portaba la carta también agregaba información que no estaba escrita en la carta, ¿sí? Cartas en el mundo grecorromano. Ya con esto vamos finalizando, ¿sí? Cartas en el mundo grecorromano. ¿Cómo se escribían entonces las cartas antiguas, ¿sí? En el tiempo de Pablo, la práctica de hacer cartas era tan común como extensa. Todo el mundo hacía cartas. No es algo que Dios no se inventó en el primer siglo este género para transmitirlo a la iglesia. Más bien Pablo, situado en un contexto particular, pues bebe de toda su tradición literaria y opta por coger el género de carta y transmitir la palabra de Dios. Existían cartas de amistad, de alabanza, de culpa, de exhortación, de enseñanza moral. O sea, existían cartas de todo, ¿sí? Una de las cosas que se pregunta uno hoy es, ¿qué diferencia tienen las cartas que hacemos hoy día a las cartas que se escriben antes? Nosotros tenemos una estructura particular, ¿sí? De hecho, nosotros empezamos ¿cómo empezamos una carta? Con la lugar y la fecha, ¿sí? Bogotá o Cartagena, o bueno, donde estemos ubicados, más la fecha. Y después agregamos también parte de nuestra información, sobre todo nuestro nombre, o a quién va dirigido también, y el cargo que ocupa esa persona. Y allí siempre decimos respetado señor, o bueno, damos la información, el contenido, el propósito de la carta, y terminamos con un atentamente o cordialmente, y damos información del autor de la carta. En el caso de las cartas del Nuevo Testamento, el nombre del remitente, pero mire dónde está el nombre del destinatario, está al principio, ¿sí? Pablo, apóstol de A, y ahí da también pone el destinatario. Hay una expresión de saludo, para nosotros es decir cordial saludo, pero lo ponemos a lo último, pero aquí la expresión de saludo es gracia y paz, ¿sí? El deseo de buena salud o acción de gracias a los dioses. Estoy hablando de cartas del mundo greco-romano. Pablo también hace acción de gracias a Dios. Es algo común en las cartas de Pablo. Luego viene el cuerpo y hay unas despedidas, a veces con la lista de saludos a otras personas, ¿sí? Esa es como la diferencia de estas cartas. Hay, por ejemplo, una carta, termino con esto, carta número 354. Voy a leerles una pequeña fracción de una carta del primer siglo. Por ejemplo, dice así, es muy cortica esta, dice: Claudia Severa a su Lipedina, saludos. En el tercer día antes del Idus, que es el día 13 de septiembre, hermana, para el día de la celebración de mis cumpleaños, te envío una cordial invitación para estar segura de que vienes, para que ese día sea de mucha alegría para mí por tu llegada, si es que puedes venir. Mis saludos a ti seriales. Mi Aelius y mi pequeño hijo te envían sus saludos. Te estaré esperando, hermana mía. Hasta luego, hermana, mi alma, que te vaya bien, queridísima mía. Saludos. Esto es una carta del año 97 después de Cristo, ¿sí? Escrita por esta persona que se llama Claudia Severa, y su destinatario es Sulpicia Lepidina. Es un ejemplo de una carta muy cortica, muy pequeña, pues, pero que nos muestran un poco cómo se escribía también en este contexto, ¿sí? Hay otras que son obviamente muy largas, ustedes vieron en la lectura, como las de Séneca, que también tienen una similitud o extensión a las de Pablo, a veces 2000, 4000 palabras, que eso ya es bastante
extenso, ¿sí? Bien, hermanos, damos entonces por terminada esta parte, ¿sí? 7:50. No sé si tengan alguna pregunta antes de cerrar la sesión. Profe, yo tengo dos preguntas, pero cuando termine la clase, por favor, me regalas un minutico. Vale, vale, vale. Entonces, hermanos, si no hay preguntas frente a esto, para nuestra siguiente sesión, déjame mirar acá, tenemos la otra semana, tanto 31 de octubre como 3 de noviembre, tenemos la literatura juanina. Yo les dije a ustedes que íbamos a hacer un particular énfasis en la literatura del Apocalipsis, ¿sí? Entonces, ustedes tienen aquí 3 lecturas, sin embargo, las 2 primeras son corticas, que es de Charpentier, ¿sí? El Evangelio de Juan, las cartas de Juan, estas 2 son de Charpentier, ¿sí? Pero la última lectura que tienen es del libro El Apocalipsis. Bueno, el Apocalipsis también de Charpentier. Mira, la lectura que más me interesa es la de Juan Stam, ¿sí? Por favor, hagan esa lectura. Es un poquito larga, pero voy a comenzar la siguiente sesión diciendo si realizaron estas lecturas, ¿sí? Por favor, es una lectura muy bonita, es una lectura muy chévere y nos va a aportar bastante en nuestro crecimiento en esta materia. Entonces, por favor, lean a Juan Stam con urgencia. Es la introducción de 4 tomos que él tiene, de la página 19 a la 42. Y las otras lecturas, pues obviamente que tienen que ver con el Evangelio y las cartas, también háganlas, por favor. Para la siguiente semana, ustedes también van a presentar un trabajo de 2 páginas que corresponde a la lectura de Juan Stam. ¿Listo? De una vez que quede clara esa parte, por eso dice allí, está bien abajo. Ese trabajo va a responder a la lectura de Juan Stam. ¿Listo? Esos serían los compromisos para la próxima semana y ya casi terminamos eso. Hermanos queridos, que puedan descansar, Dios los bendiga, tengan un muy buen fin de semana. Nos vemos la próxima semana. Gracias, profe. Feliz fin de Profe, que semana. tenga feliz fin de semana. A todos, gracias. Profe, ¿cómo estás? Bien, Jaime, ¿cómo estás? Bien, ya me acabaste de aclarar la lectura para el 2 de noviembre de Juan Stam. Es que Ok. aparece aquí la lectura crítica. Entonces, ese es para esta materia. Pero para la otra materia, el día noviembre 2 también tenemos que entregar la lectura crítica. Y aparece también Apocalipsis, pero de Lat. Sí, ¿Esa sí, también es sí. sobre Apocalipsis? Sí, es sobre Apocalipsis, solo que digamos que ustedes tienen una ventaja y es porque en la clase de teología se enfatiza en la teología del libro. En esta Sí. clase enfatizamos en la parte introductoria y como la parte más crítica, ¿sí? Entonces es Sí. una lectura complementaria, pero para los compromisos, sí, un trabajo de Marshall, no, perdón, de Lat creo que es, la reviso bien, pues de Lat. Aquí tengo abierto dice que para noviembre 2, Lat, capítulo 45, Apocalipsis. Sí, es de Lat. Ese es el Es de Lat. 31 de octubre, pero el Ajá. 2 de noviembre, ahí abajo no hay nada. Entonces yo entiendo que es Apocalipsis de Lat. Sí. Es esa lectura. Y para Apocalipsis. la otra materia es Es la de también Juan Stam. Apocalipsis, pero de Juan Stam. Sí, exactamente. Ah, bueno, es que quería preguntar eso porque yo estaba haciendo una lectura ya sobre Santiago y me dio por mirar los cuadritos. Profe, No, está bien. listo, gracias. Esa era una pregunta. La otra, te encargo por favor la respuesta ¿te acuerdas cuando vimos crítica textual sobre unos términos?
que tú me Ajá. ibas a ayudar a averiguar sobre Mateo 20:17, porque en Logos Ka Logos aparece hasta Mateo 17:20. Mateo 20:17. 17. Y en Logos Ka Logos, en Mateo 17:21, aparece como tal el versículo, pero no aparece en griego nada. Entonces yo tengo una pregunta, siempre he tenido esa pregunta porque en Logos Ka Logos no aparece nada sobre ese término y a mí alguna vez alguien me dijo, Logos Ka Logos, ¿qué es, perdón? Logos Ka Logos es una página de internet que usamos desde hebreo para acercarnos al hebreo y al griego en el manejo de términos. Ah, ok, ok. Entonces es la Biblia interlineal del Nuevo Testamento. Entonces en el Mateo 17:21 dice, pero este género no sale sino con oración y ayuno. ¿Sí? Entonces yo siempre he tenido la duda porque en Logos Ka Logos, el 17:20, sí aparece ¿cómo se llama? Pero me La estás parte en diciendo es griega, las palabras Mateo, y todo. ¿me estás hablando de Mateo 20:17 o Mateo 17:20? 17:21, perdón, si me equivoqué. Mateo 17:21. Mateo 17:21. Ok. Entonces la Entonces, pregunta es si ¿qué hay mirando desde la crítica textual? ¿Qué respuesta se puede dar a eso? ¿Sí? sí, porque a veces me preguntan, oiga, pero ¿cómo así? Si ustedes miran el griego más acercado, que es el de Logos Ka Logos, porque no aparece en griego nada respecto a ese último versículo. Ok, ok. Entonces, para que tú me dijiste que después me ayudabas, entonces te encargo esa partecita porque pues yo Pues tengo, hagamos una cosa, tú puedes sacarle un pantallazo a esto y lo miras y después lo conversamos, ¿te parece? vale, profe, sí, no pasa Ya, nada. ya lo estoy buscando, Mateo 17:21. Si quieres, dame un momentico, ya que estamos acá, ¿dónde está el chat? Acá. Yo miro aquí una vez. Ahí te estoy mandando el 17:21 y ya te mando el 17:20. Miramos la de las Américas, a ver qué dice. Entonces te la dejo pues para que me ayudes, profe, porque sí me han preguntado varias veces eso y me parece interesante tu opinión. Ok. Y él Listo, les pues, dijo, lo ahí que se las puse pasó. en el chat, profe, tranquilo. Listo, está Bueno, bien. profe, muchas De todas gracias. maneras, yo a ustedes les subí un documento en la plataforma que es un comentario textual al Nuevo Testamento. Sí, el ¿Sí? de azul como con grisecito. No, ese es completamente rojo. Ah, ¿es otro? Sí. Bueno, Sería bueno que lo miraras también. Mira ese comentario para que tú también vayas descubriendo a ver qué luces te va dando. se ¿Listo? llama Sin embargo, yo lo reviso. Listo, profe, muchas gracias. Que tengas buena Vale, noche. Jaime, que estés muy bien. Chao. Vale, igual. Dios te bendiga. Chao. Igualmente, profe.